Salvadoreña de la Historia. Hemos estado desde marzo en este ciclo de conferencias virtuales en conmemoración al centenario de Severo Martínez Peláez. Agradecemos a quienes nos están escuchando a través de la plataforma Zoom y también en las redes en Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y también los que están conectados a través del enlace de la Academia Salvadoreña de Historia y de todas las academias de Geografía e Historia Centroamericana. Es también un honor contar con la presencia de su hija, de la hija de Severo Martínez, aquí, de Brisila, quien nos acompaña y quien, gracias a don Manuel, está aquí presente desde Holanda, a todos los que nos están escuchando en Centroamérica y en México. Este día está titulada la conferencia Las otras aficiones de Severo Martínez Peláez, que escuchando y resumiendo un poco lo que nos ha comentado Manuel Fernández Molina, es una vinculación o una misma conexión a lo que también nos compartió anteriormente el doctor Edeliberto Cifuentes Medina, y es escuchar más allá de los aportes académicos y también del ser humano, la vida y toda la formación, cómo incide su vida personal, pero también otras aficiones, como dice Manuel, en la vida académica y en la obra de don Severo Martínez Peláez. Don Manuel nos ha compartido un breve resumen, es muy escueto, pero sabemos todo su trabajo que ha contribuido a la historiografía centroamericana, guatemalteca, y sobre todo su arduo trabajo en la historia y el trabajo de paleografía que le ha llevado cantidad de años, y en donde él cuenta su experiencia que compartió con don Severo Martínez Peláez. Don Manuel Fernández Molina es un historiador formado que inició estudios en la Universidad de San Carlos desde 1959, luego finalizó historia en la Universidad de Valladolid, y además es un especialista, un paleógrafo, tanto formado en Simancas, nada más y nada menos, como dice él, en el Archivo General de Simancas, y también tiene una maestría y diplomado en paleografía en la Universidad de Valladolid. El maestro Fernández Molina se ha identificado o se identificó como un gran amigo, y también prácticamente con quien debatía sobre temas diversos, entre ellos sobre, como acaba de mencionar, la música, la paleografía, también los debates sobre el gran Ortega y Gasset y Julián María, que son los teóricos incluso es cómo estudiamos el concepto de las biografías, cómo se trabaja la biografía, el tema de esas biografías colectivas, y creo que son dos grandes en los cuales nosotros también seguimos leyendo y conociendo sus aportes. Según lo que nos ha expresado en breves mensajes, don Manuel Fernández Molina dice que volví a Guatemala, dice, en diciembre de 1964, luego que él estuvo en España. Mi relación con Severo comenzó siendo yo niño, dice, pues lo llevó a casa el profesor de griego y cura jesuita Joaquín Saitegui. Esto fue hacia 1951. Y volvimos a encontrarnos, dice, en 1958, al volver Severo del exilio. Desde entonces nos hicimos muy amigos. Entonces él cita, entre comillas, uña y mugre, como se dice, a pesar de que yo era 15 años menor que él. Cuando hace la referencia que Severo nació en 1925 y él en 1940. El día de hoy, el maestro Fernández Molina reorientará su conferencia, y un poco a petición también de su hija, ¿verdad? Creo que estuvieron conversando previo sobre lo espiritual de Severo Martínez Peláez, básicamente el orientalismo hindú, lo que vinculará con su formación clásica y cómo esto incidió en la vida académica y en la obra de Severo Martínez Peláez. Así que agradecemos a todos y a todas por estar aquí escuchándonos a través de la plataforma virtual, y también agradecemos al equipo técnico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Universidad Benemérita de Puebla,
que acompañan a la doctora Coralia en la transmisión de esta conferencia y también al equipo de la doctora Eugenia López de la Universidad de El Salvador, también quien nos acompañan cada mes en este ciclo de conferencia. Maestro Manuel, entonces tiene usted el espacio para que pueda compartir con nosotros. Vamos a primero escucharlo y luego después vendrán comentarios a través de mensajes, de levanten la mano, los que están a través de la plataforma Zoom y los que están en Facebook, por favor, pueden compartir sus mensajes y comentarios. Buen día, maestro. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias. Sí, estaba calendarizado que hoy conversara sobre otras aficiones de Severo más allá de la investigación y de la escritura de la historia, ¿no? Había yo pensado hablar de el interés de Severo en el cine y del interés de Severo en la música, ¿no? Pero muchas veces ya se ha dicho pues que él fue pianista graduado del conservatorio bajo la tutela de Salvador Levi. Él se ponía ley de Salvador Levi. Em, pero yo pensé hablando con Brisi y que de esto ya se ha dicho mucho, ¿no? Y hablando con Coralia, hará unos 10 días, también yo le decía que hablar de Severo como músico me era casi imposible, porque uno, yo no soy pianista y no tengo piano. Además, aún no siendo pianista, pues si tuviera un piano, algo podría haber hecho sobre el ángulo y la relación entre codo y muñeca, porque Severo, todo esto venía porque Severo combinó en su vida de pianista dos técnicas diferentes. Pero en fin, ya no voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de su interés en el cine porque lo he hecho varias veces, ¿no? Ya es un poco conocido y luego incluso he escrito sobre esto en este periodo cibernético Gaceta.gt. He escrito sobre Severo y el cine y cuáles eran sus directores de fotografía favoritos, etcétera. Entonces, conversando con Brisi, se nos ocurrió a los dos o nos surgió una realidad que ha sido poco conversada y es la realidad de los intereses espirituales que tenía Severo, ¿no? Eh, Severo no era un hombre religioso en lo absoluto. No solo no era religioso, sino además de no ser religioso, diría yo, tenía el antirreligionismo del cientificismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde la ciencia se oponía a la religión. Y Severo tenía eso, ¿no? Él era un hombre bastante antirreligioso. No, como conversé con Brisi, yo no diría que fuera antieclesiástico, porque amaba la música sacra, ¿no? Era un adorador de- del canto gregoriano y de misas, tenía en sus discos varias misas, le gustaban los vitrales religiosos, le gustaban las leyendas religiosas, que él siempre, por la literatura religiosa, él siempre se refería a ellas como las leyendas, ¿no? Em, pero leía eventualmente cosas de la Biblia, como me señaló Brisi, ¿verdad? Leía el Antiguo Testamento, leía el Cantar de los Cantares de Salomón, leía los adagios de Salomón y esos trozos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Sobre el Nuevo Testamento, digamos, lo veía más desde el punto de vista historiográfico. Y entonces si comparaba a Mateo con Juan y Marcos y tal, lo situaba mucho desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero trozos o partes del Antiguo Testamento, él les veía la parte estética y la parte espiritual, entendiendo por espiritual los valores
de solidaridad humana, ¿no? Entonces, hablando con Brisi, yo le dije, hombre, le dije a Brisi, quizás cambie el tema de los otros intereses de tu papá, entendiendo estos, el cine y la música, y converse sobre las motivaciones y los intereses, digamos así, espirituales de Severo, ¿no? Y a ella le pareció mucho porque recordaba cuando él leía algunos trozos poéticos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces yo le dije, Brisa, ¿y tú recuerdas qué libros tenía tu papá en la mesa de noche, ¿no? Y Severo tenía en su mesa de noche, usual, viviera donde viviera, los llevaba, dos libros, A los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti, y Hojas de hierba, de Walt Whitman, ¿no? Eran sus libros de mesa de noche y libros que él leía, ¿no? Entonces yo me dije, y así lo conversamos con Brice y luego con Coralia, que tal vez más bien esta conversación la matizaba o la focalizaba en esos intereses, llamémosles espirituales, entendiendo por espiritualidad, digamos, aquellos intereses o la conciencia de nosotros que trasciende lo corpóreo, tanto lo corpóreo individual, el cuerpo de uno, como lo corpóreo físico, ¿verdad? Del mundo. Severo sentía que había algo más, ¿no? No el alma, él no creía, no creía en el alma en lo absoluto, ¿verdad? Pero sí sentía una necesidad de comprender el mundo y lo humano más allá de lo estrictamente científico, ¿no? En algunos casos él era un cientista de principios del siglo o cientificista de principios del siglo XX, pero en otros muchas dimensiones de su vida él había trascendido eso y se hacía preguntas que podríamos llamar eminentemente espirituales, ¿no? ¿Quiénes eran sus autores? Bueno, dije dos, pero además de eso, eh, él en sexto año de primaria, estudiando en el colegio alemán de Quetzaltenango, él leyó a Hermann Hesse. Leyó un par de libros de Hermann Hesse, pero leyó como parte del curso de literatura universal, que como él me decía, se llamaba literatura universal, pero fundamentalmente era literatura alemana. Él leyó a Hermann Hesse y dentro de Hermann Hesse, él leyó a Narciso y Golmundo y lo impresionó inmensamente. Después, ya fuera de sexto año de primaria, donde había leído en alemán Narciso y Golmundo, él leyó a Hesse también en alemán. Él a Hesse siempre lo leyó en alemán. Pues leyó Siddhartha, leyó El Lobo Estepario, leyó algunos ensayos de Hermann Hesse. Y diría que Hermann Hesse era y es uno de los autores que le dieron respuestas a sus preguntas espirituales o a sus preguntas de lo trascendente y de lo trascendental, ¿no? Yo recuerdo una vez, siendo yo adolescente, quizás allá por el 59, pero teniendo yo unos 18 años, me dijo, Manuel, me dijo, ¿seré yo Narciso? ¿Seré yo Golmundo? Eh, Fíjese, Manuel, que yo me pregunto, ¿seré yo el mundo? ¿Soy yo el mundo? ¿Soy yo Narciso? Y yo no había leído la novela de Gese. Entonces yo le dije, bueno, yo recurrí a Ortega. Y le dije, bueno, pensando en los conceptos del maestro Ortega, Set, le dije, el hombre es su circunstancia. Entonces, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del entorno físico y sobre todo dependiendo del entorno histórico,
Usted puede ser Narciso, usted puede ser Golmundo. Yo puedo ser Golmundo, yo puedo ser Narciso. Depende del momento. Me defendió. Eh, y a él me dijo, cierto, Manuel, cierto, todos somos narcisos y todos somos golmundos. Golmund, decía él, no, no decía Golmundo, ahí lo estoy castellanizando yo, ¿no? Él decía Golmund, como se llama el personaje en la novela, ¿no? Todos somos Narcisos o todos somos Goldmund. Sí, 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 depende. Y ahí nos fuimos conversando, ¿verdad? Al día siguiente yo corrí a una librería de libros usados, porque ya no se conseguía nuevo, a tratar de encontrar, y afortunadamente encontré la novela de Hesse, ¿no? Y me la leí para estar preparado, porque yo sabía que Severo iba a volver a mencionar a los personajes, ¿verdad? Y como en efecto, tal vez una vez al mes o una vez cada 2 meses, él traía a cuento esos personajes de la Edad Media, ¿no? A Severo le fascinaba la Edad Media, le fascinaba, ¿no? El ocaso de la Edad Media de Huizinga, pues era de sus libros, ¿no? Eh, pero en fin, yo quería citar a Gese, ese autor o ese pensamiento es uno de sus fundamentos y de sus intereses en la espiritualidad. Luego, él creció eh, en su niñez y en su adolescencia un poco escuchando a su tío abuelo Julio, Julio Rodríguez García, hermano de su abuela. Y Julio Rodríguez García era teósofo, teósofo como del momento, ¿verdad? Eh, hombre metido a la teosofía a través de este teórico Bitleder, ¿verdad? Que es uno de los teóricos que formó a Krishnamurti. Incluso le dijo a Krishnamurti, ¿verdad?, que él iba a ser el Mesías. Después Krishnamurti rompió con este teórico, ¿no? Pero Krishnamurti empezó a formarse bajo este hombre que le dijo que se cultivara porque él era el Mesías, el auténtico. Pues este Julio Rodríguez García, hombre de intereses teosóficos, le hablaba mucho de teosofía. Y vamos digamos, al contexto. eh, Porque el mensaje se confunde con el mensajero, y esto es importante, ¿verdad? Julio Rodríguez García era un hombre muy austero, no solo era un hombre muy honrado, sino además muy austero, de poca ropa, no compraba las últimas novedades, no, 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 no. Y iba con Severo una vez a la semana a las fuentes georginas. Y en las fuentes georginas, en ese contexto tan paradisiaco, tan agradable de esos baños, eh, Julio Rodríguez le hablaba de teosofía y le hablaba del entonces joven, entonces estamos hablando, digamos, de 1933, 34, 35, la mitad de los años 30. En ese momento Krishnamurti todavía podía decirse que era un hombre joven porque Krishnamurti, si la memoria no me falla, nació en 1895, 1896. Entonces, Krishnamurti en 1935 sería un hombre de 40 años. Y Julio se refería a él como el joven, ¿verdad? Joven pensador de la India que emigró a Europa. Krishnamurti ya estaba en Inglaterra y se traducía mucho, ¿no? En ese momento, en los 30, era más o menos fácil encontrar traducidos al castellano los libros y las conferencias de Krishnamurti. Pues Julio lo metió a ese interés, ¿verdad? Krishnamurti. Eh, ¿qué huella o qué mensaje le dejó Krishnamurti a Severo? Eh, yo diría que
la humildad ante la ciencia, digamos. No solo, digamos, la humildad ante la riqueza humana, sí, pero porque eso podría haber estado combinado de otras emociones, ¿verdad? Pero la humildad ante la ciencia, ¿verdad? El saber que un científico nunca está descubriendo la última verdad, sino está descubriendo esa verdad, la verdad de 1920, la verdad de 1930 y la verdad de la biología, la verdad de la astrofísica, pero nunca en letra itálica la verdad, porque esa la verdad no existe y que para morir en paz es importante que el ser humano sepa que no existe la verdad, sino la única verdad, digamos, que existiría para Krishnamurti, para Severo, era la empatía humana, el abrazar a otro ser humano, el estar en contacto con otro ser humano, el no preocuparse, digamos, por los bienes del mundo. Y en esto vuelvo yo mucho a que el mensaje y el mensajero se confunden. No solo sería la palabra de Krishnamurti, sino el ejemplo de Julio Rodríguez, ¿no? Julio Rodríguez era un hombre, dije, austero. No gustaba de ninguna coquetería, en absoluto, ¿verdad? No gustaba de colonias, de lociones, sino gustaba de la limpieza. Y él pensaba que eso era suficiente, que a la limpieza no había que adicionarle olores. Y a Severo lo impresionaba, ¿verdad? Lo impresionó de niño y lo impresionaba tanto que continuamente me lo volvía a comentar, que cuando iban a las fuentes georginas, su tío Julio llevaba solo un rollito así, decía, un rollito así. ¿Y qué iba en ese rollito? Una toalla y una mudada de ropa interior. Y así el rollito, su tío Julio, lo amarraba de los extremos y con eso tomaban el bus para irse a las fuertes georginas. Eso impresionaba al niño y al adolescente Severo Martínez y lo dejó impresionado de adulto, ¿verdad? A mí me decía, fíjense, un rollito, una cosita así. Y ahí llevaba su ropa interior y la toalla. Y me decía, y tío Julio me decía, esto es lo único que necesitamos, un paño para secarnos. Eso es lo único que necesitamos. Y le llevaba Severo un paño para secarse, una toalla y una mudada interior, ¿verdad? Iban con lo mínimo. Y claro, la vida de Julio así de austera, eh, hacía sentido con las palabras de Julio que le transmitía de Jiddu Krishnamurti, ¿verdad? No había dicho el nombre de ese Krishnamurti, Jiddu, porque hay otro pensador hindú también, Krishnamurti, pero no llamado Jiddu, ¿verdad? Jiddu, Jiddu Krishnamurti. Em, este Jiddu es el que escribió a los pies del maestro. Luego vamos al otro libro que tenía en su mesa de noche Severo, Las hojas de hierba de Walt Whitman. ¿Qué le interesaba a Severo de Walt Whitman? Pues los conceptos de hermandad, ¿no? La poesía per se, la poesía en sí misma de hojas de hierba, creo que no lo tocaba tanto, en primer lugar porque lo leía traducido. Igual Whitman en inglés, igual Whitman en castellano, pues son un poco diferentes. Son el mismo concepto, pero en castellano la poesía en inglés ya no está. En castellano ya no está. Y Severo leía con fluidez y era capaz de leer a Schiller en alemán, ¿verdad? Pero su inglés era para leer cosas académicas. Él no leía poesía en inglés, ni aún la poesía en inglés que fuera fácil, como digamos la de William Carlos Williams, una poesía fácil de leer en inglés. Él no tenía ese inglés, entonces él no leía las hojas de hierba
Leaves of Grass, de Walt Whitman en inglés, sino lo leía traducido, ¿no? Pero traducido están las ideas, traducido están los conceptos de hermandad, de solidaridad, de empatía que Walt Whitman tenía, ¿no? Recordemos que Walt Whitman era muy importante en ese momento que Walt Whitman le cantara a la solidaridad humana, porque Walt Whitman estaba en un país que había sido dividido por la guerra entre los estados, ¿no? Un país que había sido no solo dividido, sino devastado por la guerra, ¿no? Que había destruido la unidad política del país y que había puesto en duda los valores, esto es muy importante, que había puesto en duda los valores humanistas que debía cumplir el Estado, ¿no? Entonces, los cantos de solidaridad humana y de fraternidad de Walt Whitman eran para él muy importantes, ¿no? Entonces, eh, resumamos o volvamos, ¿verdad? Tres nombres. Hermann Hesse, él ya no tenía los libros de Hesse cuando él era adulto. Los recordaba bastante, pero ya no los tenía. Él sí tenía libros de Krishnamurti y sí tenía los de Walt Whitman, especialmente Hojas de Hierba. Y para él eran tan importantes esos dos, Walt Whitman y Krishnamurti, que eran sus libros de la mesa de noche, ¿no? A Hesse, yo ya en sus bibliotecas, yo no le vi ni un solo libro de Hesse. Ya no tenía casi libros en alemán. Y a Hesse él siempre lo había leído en alemán. Me lo citaba traducido, ¿verdad? Pero él lo había leído en alemán, porque él era un germanista, no se graduó de germanista, ¿no? Pero podría haberse graduado de germanista, era un apasionado de la cultura alemana y de los autores alemanes, como Schiller y Goethe. Tal vez citaba más a Schiller que Goethe, pero de esos dos románticos alemanes, ¿verdad? Brisi estará de acuerdo conmigo que él era continuamente, citaba a Schiller, algunas veces citaba la obra histórica de Schiller, María Estuardo, ¿no? Em, en fin, resumiendo un poco, digamos, todos los que estamos aquí en esta conversación sabemos que Severo usaba el materialismo histórico y creía, además del materialismo histórico, creía en la idea marxista de que la humanidad camina hacia una sociedad sin clases. Eso él estaba totalmente convencido. Era más allá de cualquier duda, ¿verdad? Vamos a una sociedad sin clases, como para algún cierto judeo-cristiano, para los judíos, realmente para muchos cristianos, más allá de cualquier duda, la historia va al juicio final, como en San Agustín. La historia va a una determinada parte, el juicio final. No hay manera de no ir al juicio final. Para Severo creía en ese determinismo humano. No hay manera. La historia va, la sociedad humana va a la sociedad sin clases, con la misma certidumbre que para un judío y para muchos cristianos la historia va al juicio final. No hay manera. No hay manera. La historia va al juicio final. Para él, la historia iba a la sociedad sin clases. No había manera. La historia va a la sociedad sin clases. Pero más allá de esa certidumbre marxista y más allá de sus años de militancia y más allá de que él usara el materialismo histórico en sus análisis históricos, están las preguntas, ¿verdad?, que él se hacía, las preguntas y las respuestas y las admiraciones y los detalles, ¿no? Él siempre estaba muy orgulloso de que el único filósofo citado en la Patria del Criollo era Nietzsche.
y porque así es, ¿no? En La Patria del Criollo él no cita a Karl Marx ni una sola vez. Aquí dice, me salió una franja que dice que mi conexión es inestable. No sé si sigo yo en pantalla, si me Está siguen escuchando viendo. bien. Sí, sí, continúe. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, es que sí, me salió ahí un sí. cintín, tu conexión es inestable. Y yo dije, horror, No, ¿verdad? Porque aquí donde vivo estamos a veces escuchándolo se muy va bien. la electricidad. Y aunque claro, la computadora tiene batería, nos podríamos quedar sin el aparatito que nos conecta a la Claro, web, ¿no? estamos escuchando muy bien. Esa desgracia ha ocurrido, ¿no? Se va la electricidad y entonces se queda uno sin el aparatito. Eh, en fin, recapitulando, ¿verdad? Severo tenía, creo yo, afortunadamente, muchas preguntas y muchos intereses, tal vez más allá que preguntas, muchos intereses más allá del materialismo histórico. No porque no creía en el materialismo histórico, tan creía que lo utilizó en sus investigaciones y en su producción historiográfica. No, sí creía en él, pero él sabía de que había algo que estaba más allá de eso. Y cuando yo le hablaba del concepto de la alienación en Marx, y yo le decía, bueno, pero es que Marx no comenzó en 1848, ¿no? También tenemos al Marx joven y sobre todo le decía yo al Marx más influido por su formación judaica, ¿no? Y el Marx que sigue al pensador judío Radbruch Spinoza. Y Marx, digo yo, sostuvo su concepto de alienación o enajenación desarrollando ideas de Radbruch Spinoza. Sin embargo, como Severo mismo me decía, quedó solo en el enunciado. Los seres humanos somos enajenados o somos alienados en el capitalismo. eh, el capitalismo nos hace mercancías si tenemos esa enajenación. Pero él mismo reconocía que Marx no había desarrollado el concepto de enajenatio. Marx lo ponía en latín, pero no había desarrollado el concepto de enajenatio más allá de enunciarlo. Y es cierto, ¿verdad? Ser humano Karl Marx era un ser humano y sus intereses se fueron más eh, por lo político y por lo social, ¿no? Y los intereses así meramente, entre comillas, metafísicos o meramente ontológicos del Marx joven, pues se quedaron ahí en la década de 1840. Yo no soy fanático marxista en lo absoluto. Simplemente le comentaba a Severo esto del concepto de enajenatio de Marx, porque yo sabía que él era marxista y que le interesaría dialogar sobre el asunto, ¿no? Y en efecto, alguna vez dialogamos sobre Spinoza y Spinoza en Marx. Y él me dijo alguna vez, Manuel, usted debería de escribir un ensayito sobre Spinoza en Marx. Eh, bueno, quizás, ¿verdad? Pero a mí no me gusta escribir. Por eso he escrito poco, porque no me gusta escribir. He escrito, sí, pero no me gusta. Me gusta hablar, eso sí, soy un buen parlanchín. Eh, pero tanto como escribir, no me gusta. Entonces, tantas cosas que él me dijo que escribiera y yo no las escribí. No escribí sobre Spinoza en Marx, no escribí sobre San Agustín en Marx, o todos los grandes intereses que él tenía, ¿verdad? A él no le decía San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, ¿verdad? Agustín de Hipona en Marx, ¿verdad? Eh, pero, en fin, yo no escribí eso, ni otros escribieron eso. Que no era yo, creo yo, el único quien Severo.
estimulaba a que escribiera ciertos temas. Pero en fin, no sé si es hora de que pasemos a comentarios y preguntas. Bueno, maestro, yo creo que usted nos ha dado todo ese pensamiento que influyó en, en la vida, en el humanismo de Severo Martínez Peláez. Igual usted puede volver a retomar en, quizá un descanso y si alguien tiene un comentario y usted puede continuarnos y Sí, para yo retomar, puedo continuar. sí, pero Sí, yo solo puedo para continuar. hacer ese resumen de que usted, de todo lo que nos ha dicho, que uno más conoce al Severo en la obra, ¿no? En la historiografía, pero cómo integra ese sujeto, o sea, indígena en todo su vida personal y la influencia que tuvo él de todos estos autores que usted ha citado y de la obra. En no solo, como nos había comentado Cifuentes anteriormente, ¿verdad? De la música, del cine, sino también en lo que leía, ese detalle que ustedes cada día nos van dando y sobre todo cómo impregna todos esos elementos, como usted ha mencionado, del humanismo, de la solidaridad y la empatía, y quizá eso nos hace comprender más sus escritos y como ha dicho José Cal en algunos de sus trabajos, cómo conectarlos al presente y ver esa obra en larga duración y que tiene que ver, por supuesto, toda la influencia de este compromiso social de formado en su vida en el caso de Severo. No sé si alguien de que está presente, alguno de los colegas tiene algún comentario, puede hacerlo para que el maestro Manuel continúe o nos pueda dar otros aportes. Pueden levantar, pueden quitar su micrófono y hacer algún comentario, alguna pregunta en particular. Creo que todos estamos así como escuchando esas conexiones del pensamiento de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En la cual se imbuyó Severo Martínez y que pudo compartirlo con usted, ¿no? Y no sé qué piensa Brisila. Ajá, es que está por ahí su hija, que está desde Holanda, nos está escuchando y quien también es provocadora de esta conversación, de la reorientación. Qué bueno. ¿Qué piensas, Brisi? Yo no sé si yo me escucho. Sí, 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 me escucho. sí, sí, claro. Cuando usted compartió este momento de todo bueno, de toda esta obra que usted ha citado, de los autores novelistas, filósofos entre España y Alemania y la India, esto ustedes lo compartían, como usted mencionó previo a esta conferencia, dice en sus ratos, cuando conversaban los lunes, que los martes a viernes para usted era de paleografía, de trabajo de paleografía, pero quiere decir que todo esto ustedes tenían hasta día para conversar, los lunes y los sábados. Los O lunes y los sábados. Sí, los ajá, lunes le rendía yo informe de la semana, digamos, que podría haber sido un informe breve, ¿no? Se paleografiaron el A3 tal, el AGB tal y tal, pero no eran informes breves, porque yo le daba el material paleografiado, digámoslo así, bastante analizado. Entonces yo le comentaba el documento, digamos, estoy viendo tal documento del motín de Cobán, ¿no? Donde nos aparece como líder esta persona, como instigador este otro que estaba a la distancia y no, aquí creo yo debemos formularnos tales preguntas y él, claro, me decía, y estas otras, ¿no? Él me decía, y no piensa usted, Manuel, que tal y tal y tal, uno de los personajes pues más ricos de los motines, pues fue Manuel Tot, Manuel de Jesús de la Cruz Tot, porque es un hombre que cambió, ¿no? Que fue un mártir y que murió como mártir de la conspiración de Belén
y murió preso hacia 1814 o 1815, uno de esos 2 años de tuberculosis, estando Ujú. preso, un mártir, ¿verdad? Y el Manuel Todd, que trabajaba en la audiencia como traductor y como amanuense, Manuel Todd tenía una caligrafía exquisita, exquisita. Si comparamos la letra de todos los amanuenses de la audiencia, Manuel Todd era el de mejor letra, ¿no? Una letra exquisita, ¿verdad? De fino calígrafo. Ese Manuel Todd impulsó el motín, ¿verdad? De estando él en Guatemala. Entonces, claro, discutíamos con Severo qué verbo usar, ¿verdad? Lo impulsó, lo instigó, qué verbo debemos usar, ¿verdad? ¿Qué quería él ganar? Eh, ¿Qué quería él que ganaran los cobaneros? Eh, ¿Hasta dónde era ya un líder independentista y hasta dónde solo quería ganar cosas muy concretas e inmediatas, casi personales? En fin, ¿verdad? Manuel Vamos Todd a es tomar un ser el, humano riquísimo, complejo, ¿verdad? sí, Porque no vamos es a, de esos simples que nace bueno y muere bueno, sí, porque esos simples vamos a no conectar son aquí. atractivos. Maestro, tenemos un mensaje. Primero, gracias a todos los que están presentes y dice Ingrid Sosa. Muchas gracias, don Manuel, por compartir sus conocimientos. Le saluda Ingrid Sosa desde Guatemala. Y vamos a darle la palabra previo a su hija Brisila, que está presente de Yolanda, y luego vamos a continuar a darle la palabra a Ingrid Sosa, que creo que quiere comentar algo. Sí, muchas gracias. Estaba tratando de responder cuando me preguntó hace un rato, pero no lograba conectar mi micrófono por algún motivo. Pero sí, por supuesto que sí quiero yo comentar algo, principalmente agradecerle a Manuel porque son muy pocas las personas que conocieron a mi papá tan a fondo, que compartieron con él esos momentos de de inspiración y de cuestionarse los valores más profundos que lo inspiraban a él. Y cuando yo tengo conversaciones con Manuel, a mí siempre me, me alegra muchísimo, me emociona muchísimo porque pues hay cosas de mi papá que yo no conocí, que yo no sabía, porque pues era cuando éramos muy pequeñas Sí. y pues ya cuando nosotros estábamos más mayores y empezamos a tratar de entender sus temas, y pues pocos años después, él ya empezó a tener un poco de la pérdida de memoria. Um, pero sí, en realidad, esta idea que se tiene de mi papá como un materialista histórico, científico, historiador, político, marxista, revolucionario, es un poco contrastante con lo que él era en realidad, que se puede decir que era un idealista romántico de alguna forma. Y estas fuentes de inspiración de filosofía y teología y la Biblia, la poesía, le daban esa reafirmación que, como él mismo decía, era su fe en la humanidad. La música le daba también esa fe en la humanidad que él necesitaba, porque en Sí. realidad su vida fue muy conflictiva, la revolución política lo afectó muchísimo, pero él siempre mantuvo esa fe en la humanidad que él decía, y su ideal de llegar a un momento de justicia social, de vivir en una sociedad en que todos tenemos las mismas oportunidades, de la patria de muchos a la patria de todos. Todos esos ideales estaban en su corazón, realmente siempre. Y por eso es que tenía esa afinidad con estas pues, corrientes espirituales y filosóficas tan profundas.
que en realidad fueron parte importante de su vida, que Manuel compartió y ahora nos puede dar evidencia de todo eso. Yo siento que es valiosísimo que todavía podemos escuchar a amigos como Manuel que tienen evidencia de lo que era mi papá en su vida personal. Y yo sí se lo agradezco muchísimo porque sí, eso era también Severo Martínez Peláez. Pero ya, muchísimas gracias. Gracias, Priscila, por estar presente y por sus comentarios. Olga, ¿quién más quería comentar? Eugenia, ¿tienes algo que comentar? Ingrid Sosa quería participar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Don Manuel, es un gran gusto y un honor escucharlo. Me parece fascinante escuchar a don Manuel, una persona que conoció al gran Severo Martínez Peláez y me gusta mucho el conocer estas anécdotas de su vida, de su infancia y juventud, porque nos da una pauta a pensar cómo fue que se formó sus ideales, qué leía, las influencias de su tío y de las anécdotas que nos contaba en las fuentes georginas. Me encanta escuchar de esa parte tan familiar de los personajes porque nos adentra en otro aspecto de su vida y nos hace conocer y entender mejor su obra. Le agradezco mucho a don Manuel y es un gusto como siempre verlo y escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Maestro, ¿tiene algo que seguir comentando? ¿Quiere continuar? Bueno, es que Severo es inagotable, ¿verdad? Y yo estuve tan cercano a él que podría hablar horas, ¿verdad? Es decir, yo podría usar 2 horas para contar anécdotas de él, distintos momentos, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera, eh, digamos, regresar a Hermann Hesse y los valores de Hermann Hesse. ¿Qué valores tenía Hermann Hesse? Eran valores del luteranismo en el que se formó, eran los valores de la Europa occidental. No, ¿verdad? Hermann Hesse, siendo joven, viajó al Oriente, concretamente a la India, y ahí descubrió dos pensamientos orientales, el hinduismo y el budismo, ¿no? Él quedó, digámoslo así, voy a decir una palabra en lenguaje figurado, ¿no? Metafórico. Él quedó hipnotizado por Buda. Y entonces escribió un libro no muy grande, más bien un libro pequeño, pero lleno de contenido, que se llama precisamente Siddhartha, o sea, como se llamaba Buda. Y en Siddhartha, Hermann Hesse nos transmite el pensamiento de Buda. Ahora, naturalmente, se nota que Hermann Hesse, digamos, no tuvo una experiencia de sentarse a lo budista, ¿no? No vivenció el budismo, solo lo conoció. Pero conocer el budismo es muy diferente a vivenciar el budismo. Entonces Severo conoció el budismo europeizado, tremendamente europeizado, que Hermann Hesse nos presenta en Siddhartha. Eh, yo en lo personal, y aquí voy a hablar de este Homo sapiens, yo descubrí el budismo en 1984, siendo profesor en Carolina del Sur. Una estudiante mía practicaba budismo y yo le pregunté algo sobre el budismo y ella me contestó, fíjese doctor que no sé, pero
¿por qué no vamos al centro donde yo me siento y, y habla con mi maestro? Y me llevó, fuimos esa noche al centro donde ella se sentaba. Y entonces yo le pregunté al maestro no recuerdo qué duda tenía yo sobre el budismo. La conversación era, claro, en inglés, pero todo en inglés. Y el maestro me dijo, sit. Yo le preguntaba, sí, pero... y él volvía a contestarme, sit. Con una cara amable, pero terminante, ¿verdad? Finalmente me dijo, sit and you will know. Siéntese, es decir, practique. Haga la práctica de 50 minutos de meditación que vamos a hacer. Sit and you will know. Siéntese y usted sabrá. Y así fue mi conexión con el budismo, ¿no? Me senté y afortunadamente quedé encantado, vivencialmente encantado, porque esa es el gran aporte, creo yo, de los pensadores orientales, que desea la vida hay que vivenciarla, no entenderla. No se llega a la comprensión de la vida a través de la inteligencia y de la razón, sino se llega a la comprensión de la vida a través de vivirla, de saber cómo vivirla, de tener esa sensación interna que lo conecta a uno con el todo y que uno adquiere en la práctica budista, ¿no? Ya en 1980 y tantos, no recuerdo cuánto, yo no viví en Guatemala, ni Severo, pero nos encontramos en Guatemala. Yo estaba en Guatemala por X y él llegó a dar unas conferencias a la sala de vistas de la Corte Suprema, invitado por una persona a hacer unas mesas redondas junto con el historiador guatemalteco Ernesto Chinchilla Aguilar. Y en ese contexto yo traté de pasarle el mensaje a Severo, ¿verdad? Pero me di cuenta que ya estaba bastante mal y claro, él no podía ya practicar, que no podía darse cuenta de lo que yo le decía, ¿no? Porque la limitación, digamos, que tiene Gese y que tenía Severo y que tiene todos los occidentales es tratar de llegar a lo trascendental o a una hermandad, eh, valga la redundancia, una hermandad humana, una hermandad total, a través de la inteligencia, a través de la razón y no a través de la vivencia. Eh, Severo nunca realmente vivenció el orientalismo, sino lo entendió. Y si usted entiende el orientalismo, pero no lo vivencia, sea Lao Tse, sea Confucio, sea Siddhartha, el pensador que sea, si usted no lo vivencia, usted no se está integrando a esa doctrina. Y esa limitación tuvo Severo, ¿no? Severo, todo lo que hacía, lo hacía a través de la inteligencia, ¿no? Ese era su gran bisturí para abrir y para entender. Y era a la vez su limitación, ¿no? Yo había pensado terminar la charla de hoy con una frase de Carl Gustav Jung que leímos varias veces con Severo, ¿no? Dice Jung, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu interior, porque quien mira hacia afuera duerme. Quien mira hacia adentro despierta. Eso dice Jung. Y Severo miraba mucho hacia adentro, o trató de ver mucho hacia adentro, pero desde la perspectiva de la inteligencia, desde la perspectiva de la razón, ¿no? Severo era un fanático de Freud, eh, pero le encantaba Freud. Y claro, conversaba con algunos psicólogos
con un analista, sí, analista, miembro de alguna sociedad psicoanalítica, hasta donde yo sé, no. Él visitó a algunos psiquiatras en Guatemala. Algunos de ellos podían seguir los principios generales de Freud, pero no ser analistas registrados, ¿verdad? En una sociedad psicoanalítica. De esos, solo había uno en Guatemala, que después fue al exilio a México, el doctor César Mesa. Él sí era psiquiatra, miembro de las sociedades psicoanalíticas, psicoanalista registrado. Pero Severo nunca conversó con él. Severo conversó con otros. Y Severo tenía un buen amigo psicólogo y filósofo, pero más psicólogo que filósofo, Gastón Samayoa Girón. Y con Gastón Samayoa, claro, discutía temas de su vida. Y Severo siempre trató de, digamos, de autopsicoanalizarse, pero algo logró. Y voy a decir, digamos, que logró algo muy importante. Logró reconciliarse con su mamá y con la familia de su mamá. Él se puso en el libro el apellido de su madre. ¿Quién es el autor de La Patria del Criollo? Severo Martínez Peláez. Cuando yo reconocí a Severo, lo había conocido de niña, pero cuando yo lo reconocí en 1958, él se presentó como Severo Martínez Nieto, usando N mayúscula, no Severo Martínez, coma, Nieto, y Nieto en minúscula, como decir Nieto, ¿verdad? Él era nieto de un Severo Martínez, no. Él usaba Nieto como apellido, y en sus tarjetas de visita, él tenía tarjetas de visita con Severo Martínez Nieto. N mayúscula, Nieto como apellido. Así estaba, digamos, en su interior, para usar una palabra corriente, ¿verdad? Peleado, digamos. No es una palabra psicoanalítica, ¿verdad? Así de profundo estaba peleado con su mamá y con la familia de su mamá. Él no usaba Peláez, él usaba Nieto como apellido. Eh, Cuando a través de las conversaciones con algunos psiquiatras y con su amigo psicólogo Gastón Samayoa y tal, él se reconcilió con su mamá hasta cierto punto. Pero se reconcilió lo suficiente para usar el apellido de la madre en el libro. La Patria del Criollo, Motines de Indios y los otros ensayos que escribió, los escribía Severo Martínez Peláez. Ese era un Severo Martínez de los años 70. En los años 50 jamás, y antes, ¿verdad? Cuando él era pianista, jamás habría sido el pianista Severo Martínez Peláez. Él incluso en el conservatorio se inscribió como Severo Martínez Nieto. Y si hubiera sido pianista, habría sido Severo Martínez Nieto. Entonces, con los ejercicios de mirar hacia el interior, pues hombre, ganó bastante. Ganó tanto que se reconcilió con su mamá y puso el apellido Severo Martínez Peláez. Para mí fue un gran gusto. No tiene idea el gusto que fue para mí. Era en julio del 70, la edición prima de La Patria del Criollo, con Severo Martínez Peláez. Y dije, bueno, esto es un gran paso, ¿no? Un gran paso. Ya no está aprisionado con negar a la mamá y a la familia de la mamá. Ya no es Severo Martínez Nieto o Severo Martínez puntos, un segundo apellido, ¿verdad? Eh, Sino es Severo Martínez Peláez. Eh, ese fue un gran paso que tiene que ver, claro, con lo espiritual y lo espiritual no puede separarse enteramente de lo psicológico, ¿verdad? Pero al contrario, van de la mano.
Entonces, sí, viéndose hacia su interior, aún cuando mirara su interior con la inteligencia y no con la vivencia, algo consiguió, algo consiguió. Estoy seguro que Severo Martínez Peláez tenía más paz que cuando era Severo Martínez Nieto. Desde luego su cólera interior debe haber bajado. Estoy absolutamente seguro que su cólera interior disminuyó. Y era Severo Martínez Peláez. Sí, hijo de Alicia Peláez Luna. Sí, 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 sí. En los 50, no. Y hablaba mal de la familia, de la mamá, ¿verdad? Porque repetía lo que el padre les había dicho de niño. Entonces, Severo Martínez adulto él repetía eso, los pelaban. eh, cuando era nieto. Entonces, sí, mirando al interior, ganó mucho. Claro, si hubiera visto a su interior vivencialmente, habría ganado más. Pero algo ganó, y tal vez algo muy importante. Estoy seguro que el Severo Martínez de los setentas tenía mucha más paz interior que el Severo Martínez de los sesentas y los cincuentas y cuarentas, desde luego, ¿verdad? No sé si hay otro comentario. Y gracias, maestro. Sinceramente que hemos conocido aún más detalles creo que es una cajita de sorpresa todo lo que es la vida, la obra y cómo interpretar y entender la obra también de Severo Martínez Peláez. Con todo esto que usted nos ha eh, expresado hoy, que también se puede escuchar, queda grabada y se puede escuchar en la páginas Facebook del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Puebla y también de investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades y también en el Facebook de la Academia Salvadoreña se encuentran todas las conferencias grabadas y cada día uno puede volverlas a escuchar y conectarlas. Y esta está sumamente conectada pero trae muchos detalles y creo que conocer, como usted mismo lo ha expresado, ese personaje, ese cientista social que nos deja más lección todavía de la humildad ante la ciencia, como dice usted, y cómo Sí, abordar la humildad ante la ciencia, pero sin no haber leído y el debate con todos estos autores y personajes como Krishnamurti, ¿verdad? Y sobre todo como Walt Whitman pudo influir y toda esa, no solo conocer al Severo Martínez con todo lo que es el aporte del materialismo histórico, sino más allá al debate, más como dice allá, usted, más allá. eh, sí, más allá, como lo ha planteado, y tener esa presencia del investigador, no solo historiador, porque también era un sociólogo de la sociología Mm, histórica, lo podemos ubicar en diversas perspectivas que tuvo su incidencia desde la literatura, la filosofía, la psicología, pero creo que esto es para dejarnos a nosotros, profesores, estudiantes de las universidades y querer poder abordar la historia, pero siempre conectado a esos elementos tan importantes como usted ha manifestado, de la humanidad, la solidaridad, la empatía y la simpatía, mm. ¿verdad? Que eso es muy importante y la fraternidad en ese personaje que también es humanista, ¿no? El severo humanista en lo que Sí, usted nos ha dado esta lección de hoy y creo que agradecerle porque ya tenemos una hora de estar aquí conversando, como decía Cifuentes la vez pasada, podemos estar horas y días y creo que eso es la invitación a de que cada mes nosotros estamos convocados a escuchar. Esta es la sexta conferencia, el ciclo de conferencia, y la próxima está para el día 12 de septiembre, en la cual tiene como título el estudio del periodo colonial, criollismo e indigenismo, la crítica del colonialismo iberoamericano, por el historiador salvadoreño Sajid Herrera, y quien va a acompañarnos la doctora Eugenia López moderando. Esto igual se va a mandar la invitación y están pendientes, pero si alguien tiene un comentario y nuestro agradecimiento infinito y de parte de la doctora Solo es un Coralia, error. quien ha Yesenia, estado. solo que la conferencia próxima no la da Sajid Herrera, sino que el doctor Ah, Adolfo esa. María. Sí, Perdón, no estará Sajid, va a estar,
¿Quién va a estar, Eugenia? Adolfo Bonilla. Es cierto, que hubo un cambio, perdón. Es el doctor Adolfo Bonilla, también de la Universidad del Salvador. Dígame, ¿alguien quiere? Gracias, Euge, por favor. ¿Alguien tiene un comentario? Saludos desde la ciudad de Guatemala, dice Angélica María Cal Vargas. ¿Hay otra persona, alguna otra que quiere comentar? Pues solo pedir disculpas por la maestra Coralia, quien está hoy fuera de la universidad y entonces ha solicitado en este caso que estuviera moderando y sí, ella muy agradecida también con todos y con usted, maestro, gracias, y con su hija que está conectada con diferencia de horario y que puede Muchas gracias, ¿no? escucharnos y participar y también en las siguientes conferencias que terminan el mes de diciembre en conmemoración a los 100 años de Severo. Gracias a todos, maestro. No hay cómo decirle y expresarle también porque nos ha dado más curiosidad todavía, creo, por Qué conocer bueno, lo que no está escrito en la obra. Uno qué toma la bueno. obra, los artículos de un autor tan valioso como Severo, pero no conoce esos detalles que inciden y que usted los ha Qué comentado. bueno que sembré curiosidad. Eso es, Sí, creo, lo que a mí me gusta, sembrar curiosidades. Y yo sí, para cerrar quisiera dos cosas una que iba a hacer al principio y era dedicarle este acto a la memoria de un amigo recién fallecido, creo que fallecido antier, amigo de Severo y querido amigo mío, José Antonio Móvil, ¿no? ajá, Yo quisiera, decir, pensé desde que supe de su fallecimiento antier, yo dije las palabras que diga el viernes en el ciclo de conferencias sobre Severo, las voy a dedicar a la memoria y a la vida de José Antonio Móvil, ¿no? Un empresario de la impresión, tenía una empresa que imprimía, y un gran periodista, un gran escritor. eh, Ha producido libros de historia de Guatemala, ¿verdad? Compendio de historia. Y, y sé que Severo habría sufrido con su muerte, como he sufrido yo, ¿verdad? Un gran amigo, Tom. Y además de gracias. darle estas palabras a tono, yo quiero comunicar una vez más una cosa que continuamente quiero sembrar esta inquietud. Sería interesantísimo, ¿no? Hacer un análisis psicoanalítico de la obra de Severo porque, y a él le habría fascinado, ¿no? A él le habría fascinado darse cuenta, digamos, de todos los símbolos que puso en su obra sin él querer ponerlos. Ujú, Porque, digamos, todo creador pone símbolos que quiere poner, pero además de poner todos los símbolos que quiere poner, pone aquellos que lo pone sin darse cuenta. Y descubrir esos símbolos y signos y señales, incluso señales, no solo símbolos, sino que puso él sin él darse cuenta que las ponía. Bueno, sería muy enriquecedor para todo el mundo, pero a él le fascinaría. Uy, una lectura psicoanalítica de su obra le fascinaría, ya sea una lectura desde el freudismo ortodoxo, ya sea una lectura desde el freudismo revisado, cualquier freudismo revisado, sea Lacan, sea otro, pero, oh, sí, le fascinaría, le fascinaría. Cuando hace meses, tal vez un año, me pidieron estar en un comité del centenario. Yo, dentro de las cosas que propuse invitar a psicoanalistas para que hicieran lecturas de su obra. El asunto, sin embargo, no ha caminado en mucho por el caos que se vive en San Carlos, ¿no? Donde hay un rector que no es reconocido, pero él tiene acceso a determinadas estructuras de poder. Bueno, el caos, ¿verdad? Que hay ahora ahí. Eso ha limitado mucho, creo yo. Cayó en mal momento ese caos, ¿verdad? Y creo que eso limitó mucho que se convoque a psicoanalistas para leer la obra de Severo, ¿verdad? Eso sería algo
que a él le gustaría, y independientemente de que a él le gustaría o no, yo creo que es una cosa muy importante, porque su obra, además de calar hondo y de comunicar muy bien, ¿verdad? El funcionamiento de la sociedad de clases de Guatemala. Además de eso, ¿no? Él pone una cantidad de símbolos, y creo yo que cada capítulo sería riquísimo que lo psicoanalizaran, ¿no? Y yo esperaría que si lo psicoanalizan 7 psicoanalistas, tengamos 7 versiones diferentes, ¿no? Porque si tenemos 7 igual, pues ya la aburrimos, ¿no? Sí. Pero si tenemos 7 diferentes, pues ahí sigue el diálogo, ¿no? Y ahí sigue la ciencia, porque recordemos que la ciencia avanza gracias a la disensión, no gracias al acuerdo. Claro, y eso fue también lo que nos dio hace como 2, 3 meses Héctor Pérez Brignoli, una lectura también crítica que fue muy importante, y no solo ver Sí, ese comentario de una sola sí, mirada, sino también las diversas opiniones que sí, hubo sobre la obra de Severo Martínez, y sí, eso creo que es importantísimo, como dice usted, esa convocatoria a hacer ese análisis o ese psicoanálisis en la obra creo que hay mucho y es es no, que lo que sigue viva la obra también, muchísimo. perdura su obra para seguir eh, debatiendo y también reconstruyendo, reescribiendo la historia. Así que muy agradecida de nuevo y a todos los que están a través de Facebook, que Agradecido nos yo. están pendientes y a todos los que están aquí presentes y muchas gracias de nuevo el equipo técnico que está apoyando y gracias de nuevo. Saludos y buen día a todos y a todas. Gracias, Muchas maestro. gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.